El Señor les bendiga. Seguimos con nuestra serie en los Salmos de Asaf. Dice, conociendo al Dios de nuestra historia. Hoy día corresponde el Salmo 79. A medida que lo vayan encontrando, les pido que nos pongamos en pie en reverencia a nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas. Oremos. Padre Celestial, nos rendimos, Señor, delante de ti para alabarte, para contemplar tu hermosura, para gozarnos, Señor, en esta obra tan preciosa que has hecho en la vida de tu iglesia. Gracias, Señor, porque eres tú quien sustenta el pacto y no nosotros. Gracias, Señor, porque podemos hoy meditar y como si fuera un espejo mirarnos a nosotros mismos en tu preciosa palabra. Examina, Señor, nuestros corazones. Examina nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y ayúdanos a crecer conforme a tu santa voluntad, Señor. Te ruego, Padre, que me bendigas también, que aparte, Señor, cualquier cosa que pueda distraer, cualquier cosa que no sea conforme a ti, Señor, pero lo que está en tu santa voluntad, que prevalezca, que lo atesoremos y que sea de edificación para tu iglesia, Señor. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Luego de leer varias veces este pasaje, surge la pregunta, ¿cuál es la tragedia más abrumadora que existe en la historia de la humanidad? Probablemente nosotros tendemos a pensar, ¿cierto?, en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, quizá en la peste negra o en este desastre indescriptible de Chernobyl. Pero luego de buscar un poquito, pude encontrar que la tragedia más abrumadora en la historia de nuestra humanidad fue en China,
entre los años 755 y 763 después de Cristo, en la rebelión de An Lushan. El general que da nombre a esta revuelta se levantó en armas contra la reinante dinastía Tang, que tras un periodo de esplendor había entrado en decadencia. En solo 8 años perecieron 36 millones de personas. Y entre ellos, el propio líder, quien murió asesinado por su propio hijo. Esta cantidad de personas, si nosotros nos ponemos a pensar, es como decir que Chile fue destruido 2 veces. Se calcula que en esa época en el mundo existían entre 200 y 250 millones de habitantes, de manera que esos 36 millones representaban alrededor del 15% de la población mundial. Por eso es que es considerada como la tragedia más devastadora, porque en comparación a la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial solamente fue un 2% de la población mundial, y en este caso vemos una tragedia de esta envergadura. Como decía, entonces sería como acabar con la población de todo Chile 2 veces. ¿Por qué el Señor permite este mal en la humanidad? Probablemente nos preguntamos eso. Probablemente personas que no conocen al Señor se lo han preguntado. ¿Hay esperanza para el pueblo de Dios? ¿Qué pasará con todos aquellos que han partido sin conocer aunque sea lo más mínimo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Son preguntas muy serias, que requieren de mucho estudio, pero a la luz de la Escritura vamos a acercarnos un poco hacia ello. De acuerdo a San Agustín, Dios permite el mal en el mundo para que el ser humano sea libre. Y en esa libertad es que muchos que alguna vez han escuchado y oído el Evangelio, lo han rechazado, permaneciendo de una forma consciente en pecado. ¿Cuál es la diferencia en nuestro caso? Hoy día mismo lo estudiamos con catecúmenos. No hay nada que nosotros hayamos hecho. ¿Es el Señor el que nos escogió? ¿Es el Señor el que nos justificó? No nuestras obras. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que a pesar de que nosotros aún luchamos con nuestro pecado, nos hemos rendido ante la soberanía del Señor. Nos hemos arrepentido y hemos confesado que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. En el día final, Dios va a juzgar a las naciones que no se entregaron a Él. Y mientras tanto, hermanos, mientras vivimos, sufrimos, luchamos y perseveramos en este mundo que parece que está en un decaimiento constante, ¿cómo buscaremos a Dios? Siguiendo nuestra serie dedicada especialmente a estudiar los Salmos de Asaf, conociendo al Dios de nuestra historia, hoy estudiaremos acerca de cómo clama un verdadero Hijo de Dios. ¿Cómo clama un verdadero Hijo de Dios a partir de lo que nos enseña la palabra del Señor mediante este Salmo de Asaf? Un poco de contexto, voy a ir rápidamente como si estuviera dando las noticias, para que no se me duerman. Calvino señala que este salmo, como otros, contiene pruebas internas de que fue compuesto mucho después de la muerte de David. Algunos creen, por el contrario, que las aflicciones de la iglesia fueron predichas aquí por el espíritu de profecía, con la intención de animar a los fieles a llevar la cruz cuando estas aflicciones llegaran. Pero esta suposición parece carecer de fundamento, puesto que no era costumbre de los profetas hablar en términos históricos de sus profecías. Eso es muy extraño. Quien reflexione juiciosamente sobre este alcance del poema se dará cuenta fácilmente de que fue compuesto cuando los asirios, después de quemar el templo y destruir la ciudad, arrastraron al pueblo al cautiverio. O bien cuando el templo fue profanado por Antíoco después de haber matado a un gran número de habitantes de Jerusalén. Cabe la coincidencia del Señor que justamente la tesis del pastor Sebastián
examinó en profundidad este salmo. Entonces ahora lo voy a citar a él. Dice, el Salmo 79 debe ser considerado muy estrechamente con el Salmo 74, y esto ultra, hiper, mega confirmado por muchos comentaristas también, dado su trasfondo histórico, no solo en vista de la autoría de Asaf, sino también en función de las devastaciones acontecidas en la tierra de Judá y Jerusalén por manos de Babilonia. Se puede concluir, por tanto, que el contexto en el que se desarrolla el Salmo 79 es de devastación, de castigo y de afrenta por parte de las naciones circundantes, las naciones vecinas del pueblo de Jerusalén. Aquel llamado al arrepentimiento que los profetas expresaron de forma insistente décadas antes de la caída de Jerusalén estaba llegando a su triste cumplimiento en el tiempo en que se escribe este salmo. La consecuencia entonces del pecado y la desobediencia a la ley de parte de su pueblo iba a ser triste y terrible, y es lo que nosotros vemos en este escenario. Y no iba a durar poco tiempo. Son casi 2 generaciones las que tuvieron que vivir la cautividad antes de volver a Jerusalén y lamentar todo lo acontecido por causa de su pecado. Volviendo al pasaje entonces, luego de esta información y esta noticia, nos preguntamos cómo clamamos a Dios, cómo clama un verdadero hijo de Dios. A partir de este pasaje podemos sacar varias ideas. Un verdadero hijo de Dios clama expresando su aflicción, porque el salmista Asaf no le está contando ninguna mentira, está contando lo que acontece, suplicando por justicia, en segundo lugar. En tercer lugar, rogando por misericordia. Y en cuarto lugar, dejando todo en las manos de Dios. ¿Cómo claman los hijos de Dios entonces? Primero expresando su aflicción. Versículos 1 al 4. Dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Esto mismo lo vimos cuando, coincidentemente también, me tocó predicar el Salmo 74 y hablamos de la destrucción del templo. Dice, redujeron a Jerusalén a escombros. Pero ahora cambia el enfoque. Dice, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Vemos esta catástrofe que está reportando el salmista. Como decíamos, en el Salmo 74 se concentraba en el templo y ahora se concentra especialmente en la aflicción del hombre, en la aflicción del pueblo de Israel. Inicia recordando este evento cuando han profanado el templo y reducido a Jerusalén a escombros para proceder a expresar esta profunda aflicción de este pueblo que ha sido entregado como alimento para las aves, como si fuesen cualquier cosa, despreciados, entregados a la tierra, sin haber quien le rinda cierto honor, una despedida, como corresponde a cualquier ser humano al momento de morir. De acuerdo con Choque, el otro comentarista, dice, la sangre hay que enterrarla o cubrirla para que no clame al cielo. Y aquí está citando Génesis 4:10 y Job 16:18. En Génesis, cuando vemos esta tragedia de Caín y Abel, Dios le pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces podríamos decir que el salmista está insistiendo en esta idea de que no hubo quien los enterrase, aparte del honor que cada uno merece recibir al momento de morir, para enfatizar
de alguna manera diciendo: Señor, tus hijos están clamando desde la tierra, yo mismo te ruego, y aún así no oyes. Esta devastación, esta pérdida que estaba sufriendo la iglesia, causaba tal desesperación en el salmista que él no comprende por qué no hay respuesta del Señor. Vemos entonces una situación totalmente desfavorable en la que el salmista expresa su dolor, como decíamos, expresa su aflicción, haciendo un llamado de alerta con este anhelo de que sea pronto respondido. Quizás nos cuesta imaginar, quizás nos cuesta empatizar, porque probablemente ninguno de nosotros ha tenido la suerte de vivir algo así. Y no creo que nos gustaría tampoco. Pero imaginemos el siguiente escenario. Estamos en la comodidad de nuestro hogar. En ese momento que queremos que nadie nos moleste. Quizás algunos tejiendo, leyendo un libro, quizás viendo una serie, una telenovela, ¿cierto? Compartiendo con la familia, tranquilo. Y de pronto comienzan a sonar nuestros celulares y nos informan que la iglesia está siendo saqueada. Y no solamente eso, sino que también aquellos miembros que estaban aquí reunidos, adorando y buscando al Señor pacíficamente, están siendo asesinados. Y de pronto quieres levantarte, obviamente, y salir de forma abrupta, dejar esa tranquilidad en la que estás, porque ya no estás tranquilo. Y quieres salir para ayudar a los hermanos, pedir ayuda, y al salir de tu casa te das cuenta que no tienes cómo salir de tu barrio porque tu villa está sitiada. Resulta que el vandalismo se ha tomado las calles y han tomado como principal objetivo la destrucción de las iglesias y de los seguidores de Jesús, afrentados, escarnecidos y burlados. Cuando el salmista expresa esta idea de profanar, está hablando de un acto de vandalismo. Está hablando de dañar aquello que es santo, de aquello que merece honra. Y eso es lo que estaban haciendo los vecinos del pueblo de Israel, no solamente destruyendo el templo, sino que asesinando sin misericordia. En ese estado, hermanos, es que el salmista nos escribe estas palabras y que van dirigidas especialmente al Señor, abriendo su corazón, expresando su profundo dolor por la situación que vive su amada Tórtola, como veíamos en el Salmo 74. Somos un regalo precioso a los ojos del Señor. Calvino señala respecto a este primer punto que es inevitable que a nosotros nos venga la siguiente inquietud. ¿Por qué querría el Señor que su propio pueblo fuese devorado por las bestias? Se refiere a bestias a estas personas que están cometiendo esas barbaridades. Se catalogan como salvajes, como bestias, porque están teniendo una actitud irracional. Debemos recordar que lo que ya hemos dicho acerca de los elegidos, tanto como aquellos que han sido reprobados, están sujetos a los castigos temporales que solo pertenecen a la carne. ¿Estamos sujetos, hermanos? ¿O alguno aquí está libre de estar enfermo? ¿Alguno aquí está libre de tener un accidente? No, en la mañana hablábamos eso mismo. Hemos sido bendecidos por el Señor, hemos sido llamados y justificados, pero eso no nos está librando de no pecar, eso no nos está librando de vivir en este mundo caído. Seguimos viviendo el castigo en esta condición. Y es inevitable pensar en otro ejemplo. Ayer
tuvimos todo un asunto ahí en nuestra familia porque se cortó la luz, estaba en pleno terminando el sermón, se cortó la luz. Uno no puede escapar de esas cosas, vivimos en este mundo. ¿Por qué al Daniel se le pinchó el neumático la otra vez? ¿Por qué ahora mismo tuvo que salir? ¿Por qué el pastor que iba a hacer un acto maravilloso de bondad a visitar a los hermanos en Melinca tuvo que esperar un día más? No estamos libres, hermanos. El tema es cómo nos enfrentamos a las situaciones de esta vida. ¿Cómo claman los hijos de Dios entonces? Expresando su aflicción con sinceridad, pero también suplicando por justicia. Dice el versículo 5 al 7, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. En estos versos apreciamos que el salmista está suplicando por justicia, pidiendo que aquel dolor que está causando a su pueblo ahora sea transferido a aquellas naciones que no le conocen, sobre aquellos que no invocan su nombre y que están arruinando la vida de los habitantes de Israel. Quizás nos quedamos con algo inquietante ahí en la mente, pero vamos a ir avanzando para revisar eso. En palabras de Delitzsch, otro comentarista, dice el versículo 6, en este pasaje el salmista pide a Dios que dirija su ira en contra de los paganos que, siendo enemigos, están siendo ahora utilizados por Dios para castigar a su pueblo. Increíble. ¿La ira de Jehová entonces tiene un límite? ¿Cómo el Señor que ama tanto a sus hijos puede llegar a hacer estas cosas? Entonces clama rogando a Jehová que derrame su ira ahora sobre aquellos que no le conocen, porque han consumido a Jacob. Cuando habla de Jacob aquí está haciendo de referencia a las 12 tribus que fueron designadas como representantes de la comisión de Jehová a su pueblo Israel. En esta ocasión quizás podamos empezar a reconocer la humanidad del salmista. El salmista no es un santo, y lo hemos dicho una y otra vez, que tenemos harto que aprender, sobre todo en estos salmos imprecatorios, donde se ruega por venganza, donde se ruega por justicia, pero también se muestra la debilidad del corazón al momento de enfrentar situaciones así de difíciles. El salmista está pidiéndole a Dios que mire a su pacto, tal como lo veíamos en el Salmo 74. Parte con esa pregunta que refleja una profunda preocupación por la ira de Dios. ¿Estarás airado para siempre? Como si este enojo, esta furia o exasperación del Señor hacia el pecado de sus antepasados estuviese impidiéndole actuar con misericordia, como si Dios ya se hubiese olvidado de quién es Él. Y al mismo tiempo clama desde el versículo 6 que esa ira se aplique en contra de sus enemigos. Es como si estuviera diciendo, Señor, haz justicia con ellos que no te invocan, con ellos que no te conocen, y con nosotros ten misericordia. Interesante, ¿no? A mí me genera mucha incomodidad. Es como si el salmista estuviese declarando entre líneas que de alguna manera, no sabemos cómo, él se ha ganado el favor del Señor. Porque él lo ha buscado constantemente. Porque él, a través de sus obras, a través de su alabanza, tiene el favor del Señor. Hermanos, tengamos sumo cuidado. La justicia solamente le pertenece al Señor. La justicia solamente le pertenece al Señor. En Juan dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. El Padre solo a Él, solo al Hijo, le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre.
Somos escogidos por Dios, somos justificados. Algún día vamos a ser glorificados por su preciosa gracia. Pero hermanos, el Señor no nos dio autoridad para hacer juicio. No nos corresponde. Y qué bendición que justo nuestro hermano Esteban haya leído ese texto tan maravilloso en la oración acerca del perdón. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de estas pruebas, acerca de las dificultades? Hermano, Santiago no lo podría retratar mejor. Santiago 1, versículos 2 al 6 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no se queda hasta ahí, no se queda solamente con ser paciente. Dice más: tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿El salmista le estaba pidiendo sabiduría al Señor? Hasta ahora no lo hemos visto. Por eso nos sirve como un ejemplo para entender, mirarnos al espejo y aprender cómo clamamos al Señor, cómo le buscamos, cómo lo estamos haciendo. ¿Qué es eso que hay en nuestro corazón? ¿Qué es eso que hay en nuestros pensamientos? Nos llama Santiago a gozarnos en las pruebas, a ser perfectos y a pedir a Dios sabiduría. ¿Cómo claman los hijos de Dios? Expresando su aflicción. ¿Cómo vamos a clamar a Dios si ni siquiera hablamos con Él? Sí tenemos que suplicar por justicia, pero por su justicia. Y además de esto, rogar por misericordia. Versículos 8 y 9. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. A pesar de esta situación que acabamos de mencionar, que probablemente, cierto, estamos viendo la humanidad del salmista, creo que este es el pasaje que nos muestra una luz de esperanza. A pesar de todo ese error en sus peticiones anteriores, a pesar del odio, de la venganza, de la justicia que él quería que fuese traspasada, transferida a aquellos que estaban provocando este daño a Jerusalén, vemos al fin una luz de esperanza, como si su corazón al fin pudiera vislumbrar con compasión y solamente concentrarse en la bondad de Dios. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. Reconoce, por lo tanto, que la salvación le pertenece solamente a Él. Vamos bien hasta ahí, Asaf. Y líbranos y perdona nuestros pecados. ¿No les suena conocido esto? ¿No les suena conocido? Y líbranos y perdona nuestros pecados. Es como si el salmista, hermanos, estuviese entonando las palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando enseña a sus discípulos cómo deben orar. Perdona nuestras deudas, líbranos del mal. Como si por fin el salmista, después de toda esa desesperación, de esa tragedia que está viviendo, por fin todo ese odio, por fin todo ese dolor, estuviese siendo entregado ante la presencia del Señor,
para que Él haga justicia, para que Él obre con misericordia, para que Él le guarde, para que Él lo restaure, para que Él cuide a su pueblo. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. Es increíble porque además lo dice literalmente. Y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Cómo clamamos entonces los hijos de Dios? Expresando nuestra aflicción, suplicando por justicia, rogando por misericordia. Y por último, dejando todo en las manos de nuestro Dios. Dice del 10 al 13, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Fíjese cómo termina. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos alabanzas. Es interesante porque se vuelve a tropezar con la misma piedra. Y esto, hermanos, yo creo que como cristianos lo vivimos diariamente. En este tiempo del salmista se regían por la ley del talión. Y esto queda clarísimo cuando él dice, devuelve 7 tantos de su infamia. Está diciendo que con la misma moneda que le pagaron, de la misma forma el Señor retribuye ese mal. De la misma forma el Señor vaya y haga justicia y les devuelva todo ese daño que han causado. Asaf clama por venganza para que el Señor haga justicia con ellos, pero misericordia con el pueblo de Israel. Es confuso, porque Asaf declara que como consecuencia de esa justicia, ellos van a alabar el nombre de su Creador. Es decir, ¿está condicionando su alabanza al Señor? Antes veíamos al salmista creyendo que él tiene el favor de Dios que se le ha ganado porque él lo alaba, ¿cierto? Y ahora vemos que él está condicionando su alabanza a partir de la justicia. Dice, ¿cómo decir? Bueno, Señor, yo te sigo, yo te canto, yo te alabo, pero primero, por favor, haz justicia. No es la forma en que debemos clamar al Señor. Es muy complicado. Leí mucho acerca de este salmo y creo que aún no lo entiendo. Hay mucho que estudiar acerca de estos salmos imprecatorios. Nos dejan una enseñanza tremenda de nuestra humanidad, pero también de la misericordia del Señor. Para ir recapitulando, en un primer instante, versículo 1 al 4, el salmista se queja contra Dios. Expresa su aflicción. En segundo lugar, él asume que tiene su favor. A pesar del pecado pasado, ¿cierto? Dice, perdona las iniquidades de nuestro pueblo, de nuestro pasado. Luego ruega por misericordia en esta luz de esperanza que es como si el mismo Señor Jesucristo estuviese hablando. Perdona nuestros pecados y líbranos del mal. Pero ahora termina condicionando su devoción al Señor, pidiendo justicia a cambio de alabanza. Asaf nos muestra, por tanto, hermanos, todo lo que podemos pecar contra Dios en nuestros clamores.
Incluso orando podemos pecar. ¿Se había imaginado eso? Al dejarnos llevar por nuestro corazón. La misericordia y la justicia no pueden ser concedidas por medio de la venganza, hermanos. El Señor hace justicia y misericordia como Él le place. Esto no depende de nosotros, aunque nos duela, aunque nos cueste. ¿De qué manera nos desafía este salmo? Gracias por el agua, hermano. ¿De qué manera me desafía? ¿De qué manera clamo a Dios cuando actúo mal? ¿Cómo expreso mi aflicción cuando vivo dudando de su justicia, de su amor, de su misericordia? Hermano, el Señor en esta preparación me llevó a Isaías 43. Hermano, si usted ama al Señor, cuando tenga un momento y no sepa qué orar, no sepa qué decir, o si quiere agradecer al Señor, lea Isaías 43. Todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo, todo lo que el Señor hace y hará por su pueblo. ¿De qué manera actúo de qué manera me expreso cuando actúo mal? En segundo lugar, ¿cómo he actuado frente a la calamidad y la desolación en mi vida? ¿Dónde está mi refugio? ¿Qué es lo primero que busco, lo primero que pienso, lo que siento? Revisemos, hermano, nuestro corazón, nuestro pensamiento. A esto nos desafía el salmista Asaf, que a pesar de ese pecado, a pesar de ese error que podemos detectar, ¿cierto?, en algunas partes de su clamor, él no está yendo a otra parte. Él no está yendo a otros dioses. Él se está humillando delante del Señor. Él no está rindiendo culto a estos dioses paganos. Él se ha humillado en representación de Israel para clamar por la misericordia del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Debemos también, en tercer lugar, repetirnos de manera constante: la justicia le pertenece al Señor. La justicia le pertenece al Señor y solo a Él, y nada más que a Él, hermanos. Y si está afligido, si está preocupado, Salmo 34 dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si no, ¿cómo habríamos leído el Salmo de Asaf? Qué curioso. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Qué hermoso. El Señor va a venir, hermanos. Viene pronto. Prepárese. Y en ese momento Él va a restaurar a sus hijos, incluso los que están bajo tierra, para que vivamos eternamente para adorarle. En cuarto lugar, si bien el salmista está clamando por la restauración para su pueblo y que a través de la misericordia de Jehová Él obre con justicia para sus enemigos, no necesariamente aplica hoy así para nosotros. En la época de Asaf no conocían otra ley que la ley del talión: ojo por ojo,
diente por diente. En nuestro caso, hermanos, el Señor nos manda a hacer lo siguiente. Mateo 5. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Para qué? Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, miren qué misericordioso, sobre malos y buenos. ¿Y qué hace llover? Y nos hemos dado cuenta que sí hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan, como dijo el hermano, solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos confronta con cosas que parecen así de sencillas para derribar y derrumbar todos nuestros prejuicios, todo nuestro odio que acumulamos en nuestro corazón. El pastor Sebastián me he dado cuenta que muchas veces ha repetido esto, y se lo voy a copiar en esta vez. Él dice, el Señor no quiere solamente un momento, una parte, una porción de nosotros. El Señor nos quiere completos. Él quiere todo de nosotros. Y aquí Jesús lo resume en 4 expresiones. Amen, amen, bendigan, hagan bien y oren por sus enemigos. ¿Hizo eso el salmista Asaf? ¿Estaba mostrando amor a Asaf? Difícil la situación. Asaf expresa su queja, su preocupación, suplica por justicia, ruega por misericordia, pero solo para el pueblo de Dios, no ruega por aquellos que no son del pueblo de Dios. Pero el Señor viene a restaurar todas esas cosas, hermanos. ¿Cómo clama un verdadero hijo de Dios? Esto es revelado a través de este espejo que nos provee Asaf, expresando nuestra aflicción, suplicando por justicia, pero la del Señor, pero la de Dios, no la mía, rogando por misericordia y dejando todo en las manos del Señor. Al entregar la justicia en las manos de Dios, hermanos, vamos a poder amar. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Amen, bendigan, hagan bien y oren. Al entregar la justicia en las manos del Señor, usted va a poder amar como el Señor quiere que ame. Usted va a poder bendecir y hacer el bien como el Señor quiere que lo haga. Pero como el mismo Señor Jesucristo señala, si nosotros solamente amamos a quienes ya nos aman, no vamos a dar ningún testimonio de su evangelio. De este evangelio que solamente por gracia hemos recibido. Porque ninguno de nosotros actúa justamente. Ninguno de nosotros merecía este regalo de esta preciosa salvación. ¿Estamos amando a aquellos con los que trabajamos? ¿Estamos haciendo el bien a nuestros vecinos? Hermano, a mí me sorprendió que ayer se cortó la luz en nuestro edificio a las 3 de la tarde. Dijeron que iba a volver a las 7. No volvió a las 7. Después dijeron que iba a volver a las 11. No volvió a las 11. Amanecimos hoy día sin luz. Y me impresiona la gente que probablemente no conoce al Señor. ¿Cómo actúa para bendecir a los demás? Escribiendo ahí en el WhatsApp,
Si alguien necesita algo, venga aquí a mi departamento, yo le puedo dar agua, qué sé yo, le puedo dar electricidad, porque hay algunos departamentos que sí tenían, otros que no. Hermano, nos sorprende cómo no creyentes, incluso dando mejor testimonio de amor, de perdón, ¿estamos orando por nuestros enemigos? ¿Por quienes alguna vez nos han maldecido? ¿Por quienes alguna vez han expresado odio hacia nosotros? Hermanos, probablemente en esta fecha no hemos recibido maldición u odio, quizás de manera directa, no sabemos. Quizás ninguno de nosotros está siendo perseguido, pero es cosa, hermanos, de que usted empiece a mostrar este amor, de que usted empiece a mostrar esta bendición que nos llama el Señor a hacer, para que poco a poco se vaya convirtiendo en el objetivo de aquellos que buscan hacer el mal, de aquellos que no quieren agradar a Dios, aquellos que odian el bien y que buscarán perseguirte hasta que caigas. ¿Está dispuesto a dar esa lucha? Amén. Para la gloria del Señor, hermanos. Este es el desafío que está enfrentando Asaf. Y sin embargo, su imprecación va en la dirección equivocada. Él clama para que el Señor haga justicia derramando sangre, hermanos, como venganza de este pueblo que ha sido devastado por la crueldad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Señor ilumina todo. El desafío de nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo, su vida, su obra siguen siendo tan radicales y vigentes en nuestra actualidad. Porque, hermano, hoy día el mundo busca amor propio. Aquí el Señor nos está diciendo, ámate a ti mismo, bendícete, hazte el bien. Está invitándonos al otro. Amen al otro, bendigan al otro, hagan el bien al otro y oren por el otro. No a que miremos a nosotros mismos. El mundo busca la satisfacción personal, busca el éxito y la fama para resaltar y destacar por sobre los demás. El placer, el éxito y la felicidad hoy en día está medido en nuestra comparación con el otro. Vemos a este vecino que tiene una casa espaciosa y decimos, oh, si yo viviera ahí, Señor, qué feliz sería. Vemos a esta persona que pasa con un auto todo confortable del año, nos tira el agua y decimos, oh, yo si fuera en ese auto, iría seguro. Y así un sinfín de cosas más, hermanos, en las que nosotros erramos constantemente, nos equivocamos. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque sí pecamos, hermano, y pucha que lo hacemos. Y es bueno que, como veíamos al inicio del Salmo, nosotros expresemos nuestra aflicción, que la compartamos con el Señor, con nuestros hermanos. Está bien querer mejorar, está bien querer una casa mejor. El Señor no te está diciendo que viva en una cueva o debajo de un puente. Está bien querer mejorar, está bien buscar seguridad. Pero el problema, hermano, es cuando eso ocupa todo nuestro corazón. Cuando el centro de nuestra atención se transforma en eso y nos impide deleitarnos en el Señor. ¿Quieres una casa espaciosa para ti o para hacer el bien, para bendecir? ¿Quieres un auto del año para bendecir, para amar?
o para ir por las calles saltándote de semáforo y mojando a la gente. Para ir terminando, hermanos, el Salmo 79, ¿cómo clamamos a Dios? Expresando nuestra aflicción, suplicando por justicia, rogando por misericordia, sin condicionar nuestra alabanza al Señor como lo hace Asaf. Y esto en contraste con lo que nos muestra el Señor, esta queja que se transforme en amor, esta súplica por justicia que se transforme en buscar bendecir al otro, este clamor por misericordia que se transforme en hacer el bien a los demás, y esta alabanza condicionada a la justicia que se transforme en oración, en dependencia del Señor. No es coincidencia, hermanos, que el mismo Señor Jesús nos haya mostrado cómo acercarnos a Dios en oración. Mateo 6, versículos 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Está demostrando esta dependencia. Y perdónanos, reconociendo que el perdón viene de Él. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Está reconociendo que su protección viene de Dios. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a orar. Padre bendito, te alabamos, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra, por tu gran misericordia con que nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque eres tú, Señor, quien nos predestinó. Eres tú quien nos llamó. Eres tú, Señor, quien nos justificó y con quien compartiremos, Señor, esta gloria cuando tú regreses. Ayúdanos, Señor, a amar. Ayúdanos, Señor, a bendecir, a hacer el bien y a orar por nuestros enemigos. ¿Qué desafío tenemos como iglesia del Señor? ¿Qué desafío en medio de este mundo caído, que incluso, Señor, muchas veces da mejor testimonio de este amor? Te rogamos, Señor, para que tú remuevas todo lo que tiene que ser removido, para que tú examines todo lo que tiene que ser examinado en las profundidades de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, para darte a ti la gloria en todo. Bendícenos, Señor, capacítanos, guíanos y renuévanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, por misericordia, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.